Ahora va a ser diferente. Ahora voy a convertir, teniendo los mismos elementos y los mismos principios físicos, voy a convertir movimiento en energía eléctrica, sin alterar el diagrama original, para que ustedes entrelacen e interioricen los conceptos que hemos repasado a lo largo de la noche. Un eje motriz, lo señalo aquí, se va a encargar de darle movimiento a esto que ya no se va a llamar inducido, ahora se va a llamar rotor. Vean qué interesante. Ya no le voy a llamar inducido, sino le voy a llamar un rotor. El rotor va a girar constantemente, va a girar, y al girar va a cada una de estas bobinas, espiras, va a cortar a quién, señores. Muy bien. ¿Y cada una de ellas qué va a producir? ¿O qué se va a formar dentro de ellas? Un campo magnético, ¿verdad? Ese campo magnético que se va a formar, señores, vean que ustedes están diciendo que esta fuente de movimiento es externa, movido por ejemplo por agua, por vapor, por electricidad. Vimos que hay un imán permanente. Yo pongo a girar esto y lo voy a llamar rotor, ¿entienden? Rotor, es un rotor, va a girar. Como esto está girando, estas espiras que van a ocasionar al pasar por el campo magnético, les vuelvo a preguntar, a ver, distorsionan el campo magnético, señores, distorsionan el campo magnético. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, a ver si me la contestan bien. ¿Qué se va a formar dentro de cada uno de estos espiras? Campo magnético. No, va de nuevo, me lo dijeron mal. Voy de nuevo. Un eje motriz externo mueve este rotor, el rotor gira. No hay nada aquí, señores, aquí no hay nada, solo movimiento. Pero al girar, cada una de estas espiras corta. ¿Qué corta, señores? Muy bien, entonces, ¿qué le sucede a cada espira? Induce corriente, señores. Dentro de cada espira nace corriente. Esa corriente es colectada por adivine quién, por los carbones, y puede servir esa diferencia de potencial para encender algo. Estoy produciendo o cambiando energía mecánica a energía eléctrica. No sé si logran divisar la diferencia de flujos en ambos sentidos. Y eso sería una bobina igual. Estamos hablando de la misma bobina. Es la misma, sería como un dinamo. Esto es un dinamo, exactamente. Es un dinamo. Para que sea alternador ya tienen que haber otros cambios en su arquitectura, pero no es eso lo que quiero que comprendan. Lo que quiero que comprendan es que yo puedo con los mismos elementos tener los dos principios: corriente inducida y electromagnetismo. Entonces lo voy a hacer al revés ya para cerrar este concepto. Primero, voy a transformar energía eléctrica en movimiento. Voy con el primero. Alimento estos dos cables. Los cables llevan voltaje a cada una de las espiras que va de positivo a negativo, lado de carga, lado de descarga. ¿En qué se convierte cada una de esas espiras? En un electroimán que, al ser un electroimán, accionan o reaccionan por el imán permanente y producen el momento torsional. Esto es un motor. Transforma energía eléctrica en energía mecánica. ¿Entendieron? Voy a reversar. Con un eje externo muevo esto que ya no le voy a llamar inducido, sino rotor, porque solamente va a rotar. Al rotar, aunque no tenga nada, pero con solo el hecho de rotar va a distorsionar, ¿qué, señores? Los campos magnéticos. Y se va a generar dentro de cada una de las bobinas, ¿qué? Muy bien. Tengo el principio al revés. Ahora tengo movimiento convertido en corriente eléctrica.
Ese es el principio que rige en todos los vehículos a nivel del sistema eléctrico. Hoy lo estamos viendo y estamos retomando desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿Qué no entendieron de esta parte? Para entrar a ver ya elementos propios del circuito. Todo eso que acaba de explicar, Sí, ok. Los principios los entiende. ¿Entiende qué es electromagnetismo? sí. Ok, entiende que es corriente inducida. Ahora, yo aquí tengo los elementos que venimos arrastrando desde el inicio. Por ejemplo, tengo una bobina, tengo un imán permanente, tengo conductores y tengo diferencias de potencial en ciertos puntos. Yo le voy a explicar a usted qué sucede cuando yo aplico esos dos principios, electromagnetismo y corriente inducida, cuando los aplico a máquinas. Estos son máquinas, señores. Y la primera máquina que yo quiero que usted entienda es el motor eléctrico. El motor eléctrico, para que trabaje, es un convertidor de energía. Convierte la energía eléctrica en movimiento, energía mecánica. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Inyecta un motor eléctrico, un motor de arranque, un motor de escobillas, un motor de la caja de dirección. Inyecta diferencia de potencial a una escobilla positiva. Esta la deposita a la delta, se va por la espira, sale por la otra espira. Al tocar la escobilla negativa adquiere polaridad negativa y muere. El flujo de corriente que atraviesa forma en cada espira un ¿qué? Campo magnético que reacciona o interactúa con un imán permanente y provoca el momento torsional. Tengo energía eléctrica convertida en mecánica. Teniendo los mismos elementos y los mismos principios, pero aplicándolos de cierta manera, arquitecturalmente hablando, voy a ser diferente. Ahora quiero regresar, revertir. Tengo un eje motriz movido externamente por un medio, agua, vapor, energía eléctrica o energía animal. Al mover esto, aquí no hay nada, pero al empezar a girar este elemento, que ya no va a ser inducido sino el rotor, porque el rotor empieza a deformar ¿qué? Los campos magnéticos provocados por el imán permanente. Ahí hay líneas, las empieza a interferir, a deformar y nace en cada una de estas espiras. ¿Qué nace? Corriente inducida, que forma en cada una de las bobinas una diferencia de potencial, que si yo agarro y pongo de aquí a acá un elemento eléctrico, rectifico la corriente, porque eso es interesante. Hay dos tipos de corriente que ya en este momento los vamos a ver. Provoco un trabajo. Entonces ahora tengo energía mecánica del eje que movía transformada en energía eléctrica o corriente eléctrica. Ahora sí. ¿Eso sería corriente directa o corriente alterna? Muy bien. Si hablamos de una dinamo, no, los dinamos provocan, o lo que nosotros llamamos generadores, provocan directa, ¿verdad? Ya explicamos que el detalle viene dado por la forma del anillo. Cuando no está seccionado, estamos en presencia de un alternador. Y cuando es un anillo seccionado, es un dinamo. Un dinamo, o en los vehículos le llamábamos generador de corriente directa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver el detalle principal, que es corriente alterna y que es corriente directa. Entonces vean qué interesante. Ya sabemos que están entrelazados dos conceptos, corriente inducida y electromagnetismo, y que tengo yo o un motor eléctrico o un generador, pero lo que se produce es diferente. Cuando nosotros hablamos ya de un alternador, la corriente, yo siempre les he dicho a ustedes que hay dos tipos de corriente. Vamos a hablar la primera y más sencilla de entender, la corriente continua. La corriente continua siempre va a tener un solo sentido. Por ejemplo, si tenemos 5 voltios, siempre está sobre la base positiva.
Su cero queda aquí abajo y siempre va a tener este sentido. No cambia de más a menos, nunca cambia. Son 12 voltios. Entonces vean qué interesante. Imaginémonos la diferencia de potencial aquí, vean, señores. Cuando se llega al equilibrio, la corriente sale y va de más a menos, nada más. Ahora sí, cuando nosotros tenemos otras fuentes, no un generador electroquímico que es la batería o una fuente electroquímica que es la batería, tenemos otras fuentes, por ejemplo, a nivel hidroeléctrico, geotérmico, y por la manera en que producen corriente, que usan elementos, se produce un tipo de corriente llamada alterna. Entonces, cuando alguien les pregunte, ¿pero en qué diferencia la alterna a la continua? Que ella tiene dos sentidos polares, pasa de una condición positiva a negativa. La mayoría de generadores hidroeléctricos, generadores de vehículos, producen corriente alterna. ¿Qué tiene que pasar para que se utilice en la casa y en el vehículo por un proceso llamado, que lo vamos a ver posteriormente, rectificación? Entonces, ¿cómo puede uno entender esto? Vean qué interesante. Esto es el símbolo que les voy a dibujar aquí, ¿qué es? Batería. Muy bien. ¿Este otro símbolo? Hierro. Muy bien. ¿Este otro símbolo? Este otro símbolo. Y esto va a ser bombillo. Pregunta, señores, cuando yo cierro el interruptor, la corriente va de más a menos, solamente de ahí, de más a menos, ¿me entienden? De más a menos. El bombillo quedará encendido completamente, porque su fuente es un electroquímico, una batería, pero voy a cambiar la fuente. Y voy a poner un símbolo que tal vez no lo hayan visto por ahí, yo lo digo muy bien, ahí se van a dar cuenta. No, el tornaje, ¿qué quiere decir? Es un generador. Muy bien, es un generador. Él empieza a producir, cierro, ¿entiende? Cierro circuito y al bombillo le va a pasar esto. Enciende y se apaga. Enciende y se apaga. ¿Por qué le va a pasar eso? Muy bien, porque la corriente va ya no solamente de más a menos, sino que va a tener, hace una especie de viaje circular donde a veces le va a llegar positivo, negativo, y a veces le va a llegar por el otro lado. ¿Entienden? En un caso eso es lo quema. No, en ese caso no existe, tiene que pasar por una fase de rectificación. Por eso es que los vehículos, el famoso alternador que produce corriente de casa, tiene que tener una placa de Dios, que la vamos a ver más adelante, que se encarga de rectificar la corriente. Ok, ¿alguna duda de lo que es corriente continua? La corriente continua, oigan bien, es de aplicación total en el vehículo, de aplicación total. Y si me dicen la corriente alterna no se lleva con las aplicaciones automotrices, para nada. Pero sin embargo la vamos a tener presente, ya va a ver qué interesante. Yo les hago una pregunta, por los famosos bulbos, bombillos de casa. Ustedes ponen un bombillo, les llega corriente alterna, tiene dos cables, o si no metan el dedo para que vean. ¿Entienden? Yo les digo a ustedes, señor, ese bombillo se apaga y prende, o siempre está encendido. ¿Qué diría usted? No se apaga. ¿Usted qué diría? A mucha velocidad se ve que se hace
Muy bien, entonces Un corte. ¿se apaga o no se apaga? No se apaga. Se apaga. Sí se paga, pasa que es tan rápido el procedimiento. Muy bien, ahí está la respuesta correcta. Gracias. Usted no lo ve. El bombillo se apaga constantemente y se enciende A constantemente 60 ciclos por segundo. a 60 ciclos por segundo. Usted no lo ve porque el ser humano, limitado en toda su naturaleza, William, solo capta 40 eventos por segundo. O sea, no vemos pero nada. Todo lo que está por encima de 40 eventos por segundo lo por eso los pacientes usan malazo, pero ya no nos vamos a ir metiendo en ese tema porque es propiamente electricidad domiciliaria. Pero lo que quiero es que entiendan que la corriente alterna no es compatible con los componentes eléctricos de un vehículo que funcionan en DC, corriente eléctrica. ¿Estamos? ¿Les queda claro los conceptos? ¿Seguro, señores? Bien claro, ok. Una vez establecido todos estos principios físicos de la electricidad, de lo que es magnetismo, de lo que son materiales, entramos a ver ya elementos propios implícitos dentro del circuito. Ese que vamos a ver hoy se llama el fusible. Protector. Es protector. ¿Cuál es la función del fusible, compañeros? ¿Cuál es el nombre? Wilson. Proteger el circuito. ¿Cómo hace un fusible para proteger un circuito? Tiene una alarma sonora, llama 911, ¿cómo protege el circuito? Se revienta el tipo de corriente. Menos resistencia, menos oleaje. ¿Cómo? Menos resistencia. Menos resistencia. Si yo les pregunto, compañero, ¿un fusible es conductor o no es conductor? Conductor, muy bien. Está bien, entonces establecemos dos cosas aquí. Los fusibles son conductores, definitivamente. Eso se mide en amperios. El fusible se mide en amperios. Entonces vamos a establecer cosas interesantes del fusible. Compañero, ¿en qué diferencia un fusible de 10 amperios a uno de 15? Y que, por ejemplo, así, uno deja pasar 15 y el 8 o 10, por ejemplo. No tiene más resistencia que otro. Tiene más resistencia. ¿Cómo va a tener, digamos, lo que no me explico es que me están diciendo que es un conductor, pero ya me están saliendo con resistencia? Los conductores conducen. Ese es mi conductor. Es semiconductor. ¿Qué más me pueden decir? Por ejemplo, compañero, ¿qué diferencia un fusible de 5 amperios de otro de 20? Tal vez el inversor de... Muy bien, ya vamos a ir estableciendo eso. Lo primero que ustedes tienen que entender que la diferencia de números en un fusible y de colores, lo que hace que cambie es lo que estoy dibujando aquí. Es esto, señores, la cantidad de material que tiene uno. Eso es. Ahora, dado por hecho, los fusibles son de un material llamado estaño. El estaño es 100% conductor. Es uno de los mejores conductores, el estaño. Y si no es así, búsquenlo en la tabla periódica y vean las características eléctricas. Como el estaño es un excelente conductor, tiene algo que fue utilizado al propio. Él no se lleva con el calor. Qué interesante. El estaño no se lleva con el calor, porque con nada tiene y se derrite. Su punto de fundición es muy bajo. Entonces, inteligentemente, los constructores de circuitos lo utilizan para lo siguiente. Como saben que es tan conductor, entonces no hay problema, nunca va a ser una resistencia para nada. Pero se puede graduar la cantidad de calor que lo atraviesa. Exacto. Entonces aquí establecemos otro concepto: calor y temperatura no es lo mismo. Calor y temperatura no es lo mismo. ¿Para usted qué es calor, compañero? Calor, vapor. ¿Qué más? ¿Para usted qué es calor? Una condición caliente. Muy bien, entonces ¿por qué es diferente calor y temperatura? ¿Por qué es diferente calor y temperatura? Más por el la fricción que es material. Bueno, vamos a
atención. Calor es el movimiento de las partículas atómicas, los electrones moviéndose. Entre más se muevan los electrones, más fricción. ¿Y qué genera la fricción? Calor es más movimiento, más fricción. Entonces, ¿qué es temperatura? Temperatura es la unidad de medida que vemos en el termómetro. Eso es todo. Temperatura es lo que mide, pero calor es la agitación. Entre más calor haya, más temperatura hay. Entonces, ¿cómo definimos? El calor es el movimiento de las partículas. ¿Es interesante? Calor y temperatura no es lo mismo. Temperatura es lo que mide, es agitación de partículas. La agitación genera fricción. Entonces, más fricción hay, más marca el termómetro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el bendito fusible? Que, como el punto de fusión del estaño es tan bajo, ¿verdad? Cuando se le da más de lo que él fue diseñado en área, ¿me entienden? En área, ¿qué se va a generar más? Calor. Y alcanza rápidamente su punto de fusión. Se dan cuenta porque es importante que si se le funde un fusible de 10, yo investigue la causa real de por qué se fue y no le agarre y le inventa uno de 30. Como en el último vehículo que se quemó, que investigaron los bomberos, se quemó todo el vehículo y el papel aluminio envuelto en el fusible todavía estaba entero. ¿Entienden? Sí, aguantaba. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces, detalles importantes. Los fusibles son excelentes conductores. Lo que hace que un fusible cambie de número y de capacidad es el área. Es más grueso un fusible de 10 amperios que uno de 5. Y es más grueso uno de 20 que uno de 10. Y ahí va hasta llegar a los de 70 o 100. ¿Qué diferencia uno de otro? La cantidad de estaño. Y el estaño, comparado con el bronce, ¿cuál creen que se funda primero? El estaño. Exacto. Anda en 400 y un restillo el estaño, y el bronce anda cerca de los 800. ¿Me entienden la diferencia? ¿Por qué es tan importante como protector? Porque es que usted dice lo del fusible y esto, pero yo he probado fusibles, por decirlo así, de mala calidad, con chinos, y no encienden ni siquiera una moto, no encienden bien. Y le he puesto el otro y entonces ya... Por lo mismo, porque ustedes saben que el estaño es caro. El estaño es caro. Entonces, ¿cómo hace el chino para hacer cantidad de fusibles a un precio tan barato? Porque valen como, la cajilla de una docena vale como menos de 500 colones. ¿Cómo hacen? La aleación del estaño que usan es de baja calidad. Es una lata. Es una lata estañosa y ya no obedece a los parámetros de las asociaciones que regulan a nivel internacional los colores y las capacidades de cada fusible. Le ponen el mismo color y todo, pero no conducen. Exacto. Entonces, entendidos, un fusible es un protector porque está hecho de un material llamado estaño y tiene una condición que es alérgica al calor. Entonces yo puedo graduar, oigan bien qué interesante, graduar, oigan qué interesante, en un fusible la capacidad de protección. Aquí se usa una ley que se llama la ley del 80%. Por ejemplo, usted trabaja en una Sport Boutique, ¿verdad? Una decoración, ha puesto halógenos. ¿Qué fórmula usa para calcular los fusibles? O usted llega y dice, este de color verde se ve bonito y casi juega con el cable, digo yo. O usted dice, este se me fue, bueno, va el que va más arriba. O no utiliza una fórmula, o ya más o menos por ahí se anda. Hay una fórmula que vamos a ver hoy que se llama la ley del 80%. Esa fórmula dice que si usted conoce el valor del fusible puede saber cuánta corriente lo está atravesando, y que si no conoce el color del fusible pero conoce el amperaje, sabe qué fusible poner.
¿Ustedes saben cuál es esa fórmula? ¿La saben más o menos? Más o menos, sí. Por ejemplo, ¿qué usan ustedes para unos halógenos de 150? 25. 25, ok. Él dijo 150, yo digo 25. Ok, vean la fórmula. La fórmula dice así. No dando mal, capacidad tiene que haber. Capacidad. Como va a haber duda de nada. La corriente nominal, Aquí el número de fusible, por .80. Entonces vean qué interesante. Esa formulilla la van a copiar. Eso es un H, profe. HF. HF quiere decir no, número fusible, número de fusible. Póngalo en ¿Y el CN qué significa? corriente nominal. Pero eso también va con cuánto de distancia de cable utilice uno, ¿no, profe? Sí, claro. Claro. Todo esto sale de una fórmula. Ok, vamos a ver. Si yo tengo un fusible de 15 amperes, ¿de qué color es? Azul, muy bien. Si yo tengo un fusible de 15 amperes y lo multiplico por 0.80, es igual a como el 80%, háganlo así, calculadora 15 por 0.80, les va a dar la corriente nominal. Ay, se me escapó. ¿Cuánto es la corriente nominal? 2. Muy bien. 12 qué, señores? 12 qué. 12 amperes. Estamos hablando que los fusibles son susceptibles no a la diferencia de potencial, sino a la cantidad de amperios que lo atraviesan, porque el amperio es ni más ni menos electrones, el voltaje no es electrones, el voltaje es la diferencia de potencial. Entonces, cuando ustedes tengan un circuito que sea protegido por un fusible de 15 amperios, usted lo agarra y lo multiplica y sabe que el valor que va a atravesar los cables y los elementos que están consumidores es de cuánto? De 12 amperios. ¿Entienden? Así funciona. Así funciona. Entonces, en ese caso, que usted lo dijo, de 150. Ah, todavía no hemos llegado a ese caso. Ya vamos a llegar a eso. Pero me entienden. Por ejemplo, yo le doy a usted el valor, compañero. ¿Cuál era su nombre? No, el de la par. Wilson, le voy a dar el valor de un fusible de protección de unas bujías de precalentamiento. Es de 60 amperes. Calcúleme cuánta corriente pasa por esas bujías para activar. Siempre se saca por el 80%. Valor del fusible por 0,80 me da corriente nominal. 48 amperes. Muy bien, entonces usted puede, mientras el vehículo esté en precalentamiento, con una pinza amperométrica o con un amperímetro de reloj, mientras usted aplica, le tiene que pasar ¿cuánto? Muy bien, 48. Pero si ya se encuentra a 30, hay algún problema. ¿Me entienden? Esa es la idea de este curso. Nosotros vamos a medir
de cada fusible, en algunas ocasiones necesitaremos saber la corriente nominal que atraviesa todo el circuito. Sabiendo que si tengo el número de fusibles, lo multiplico por 0,80, me da el valor nominal de la corriente. Por ejemplo, si yo tengo un fusible de 25, ¿cuánta corriente nominal tengo? En ese caso, 20. Muy bien, notan eso. Es la ley del 80% aplicada a lo que es el cálculo de la corriente nominal. Pero ahora, bueno, ya no, porque ya tenemos que irnos, pero mañana vamos a ver el cálculo más bien cuando tengo la corriente nominal. ¿Entiendes? Cuando yo tengo la corriente nominal, yo puedo calcular el número de fusibles. Eso lo vamos a ver. Y vamos a usar de ejemplo los halógenos. O un Ricci, puede ser. o sea, en toda la nominal ahí serían los 150 de la lógica. No, todavía no se mete con eso. Bueno, señores, pasen buena noche.